Buenas noches, damos la bienvenida a todos los estudiantes y egresados que están con nosotros. Damos también la bienvenida a los hermanos que están conectados con nosotros, gracias a la iglesia de Pastor Carlitos Puyugando, gracias a la iglesia de Pastor Jorge también, a hermano Walter, a Raúl, a todos los hermanos que están conectados con nosotros. Tenemos una clase diferente el día de hoy. Hoy no tienen que presentar deberes ni pruebas ni nada de eso, así es que tranquilos. Los que quieran dar pruebas atrasadas porque se fueron a campamento, si quieren al final de este módulo les podemos tomar, pero hoy no, hoy están libres. Hoy es día de fiesta, tenemos el privilegio de contar con Santiago Albuja, es nuestro pastor y misionero allá en Estados Unidos, y a través de él, a través de Pastor Jaime, tenemos el privilegio de contar con nuestro hermano, con nuestro hermano Richard. Tenemos el privilegio de contar con nuestro hermano Richard Lewis aquí. Usted puede, los estudiantes que están conectados lo están viendo a él. Y Pastor Richard es misionero, es un misionero transcultural, es decir, él no solo tiene la teoría, sino la práctica de haber cruzado la frontera de su país, llegado a otro lugar y por muchos años haber servido y continuar sirviendo al Señor a través de un ministerio diferente, en el sentido de que él no está en su país de origen enseñando y predicando la palabra, y toda esa dificultad que existe de ir a un pueblo diferente al propio, él lo tiene no solo en la teoría, sino lo tiene en la práctica, y él va a exponer una meditación dirigida específicamente a los estudiantes de instituto. Así es que tenemos el privilegio de contar con Pastor Richard aquí con nosotros, así es que él va a dar la meditación. Vamos a tener oportunidad para preguntar. Así es que las personas que están conectadas con nosotros a través del chat, por favor escriban nomás sus preguntas. Los estudiantes que están aquí con nosotros y egresados tenemos el privilegio de poder preguntar cualquier inquietud, cualquier cosa, hágalo nomás. Lo único que necesitamos hacer desde hoy y las siguientes clases de instituto es utilizar los micrófonos. Así es que va a haber este micrófono que yo tengo, va a estar disponible para los estudiantes que están ahí, y usted va a utilizar el micrófono para que le puedan escuchar los hermanos que están conectados con nosotros. Así es que no tenga recelo, no tenga vergüenza de preguntar. De todas maneras va a salir en el video. David está filmando todo esto, vamos a subirlo a nuestra página de internet, luego vamos a subir al Facebook, vamos a hacer todo eso para que usted pueda otra vez ver todo eso, así es que no tenga recelo. De todas maneras, quiera o no quiera, usted ya está saliendo ya en la filmación. Así es que sonrían, por favor, para que la filmación pueda salir bien. Así es que vamos a arrancar, y Pastor Pastor Santiago Albuja nos va a ayudar con todo el tema de traducción. Las preguntas pueden hacerse durante la exposición de Pastor Richard. No vamos a esperar hasta el final, así es que si tiene alguna inquietud, alguna duda, vaya haciéndolo nomás. Pastor Santiago, bienvenido. Pastor Richard, bienvenido. Empecemos nomás. Buenas noches. Well, I'm very happy to be here today. Estoy muy feliz de estar este día aquí. And this is my first time in Ecuador. Es mi primera vez aquí en Ecuador. I've been in 7 other different Latin American countries, but this is my first time in Ecuador. He estado en otros países, 7 otros países de Latinoamérica, por eso es mi primera vez aquí en Ecuador. So I've been to Nicaragua, Mexico, Venezuela, Bolivia, Chile, but I still don't speak Spanish. He estado en México, en Nicaragua, en Venezuela, en Chile, en Bolivia, pero todavía no sé hablar español. And so we'll have to go through interpretation, but I'm very happy that I can be with you tonight. Vamos a trabajar esto a través de la traducción, por eso estoy muy feliz de estar con ustedes esta noche. I thought the way I would start is just to give you an introduction of who I am, a little bit of the history of I'm going to
Yo quería iniciar de una manera sencilla, presentando quién soy yo y un poco de lo que hacemos en el ministerio. And so we'll just give you some history. Vamos a ver un poco de historia. The first so this is my wife and I. Esta es mi esposa y yo. I have my own company. It's called Lewis Cross Cultural Training Incorporated. Yo tengo mi propia empresa que se llama Luis Gottfried Training Corporation. And so I will be talking a little bit about what I do in the course of our discussion tonight. Y es un poquito de lo que yo voy a hablar en esta noche y lo que vamos a estar hablando, discutiendo en esta por hoy día. Myself and my wife, obviously. Esa es la foto mía y de mi esposo, obviamente. And Okay. this is what we looked like in 1976. Así era como nos parecíamos en 1976. Sometimes I show this. I show the picture at the beginning, then I show this, and sometimes the young people say, "Man, you got old." Yo generalmente presento esto al inicio y cuando les estoy mostrando quién era antes y cómo soy ahora, la gente comienza a decir, mira que si te has hecho viejo. Yeah, but you will too one of these days. Pero ustedes también lo van a hacer algún día. And you just wait. But this is what my wife and I looked like when we went to the field of Kenya in 1976. Así es como nosotros nos parecíamos cuando fuimos a nuestro campo en Kenia en 1976. I worked with two different tribes in Kenya. Yo trabajé con dos tribus diferentes en Kenia. I worked with this lady here is a Turkana, Esta lady aquí es una lady de la tribu turcana. and this picture with me. Can you find me in that picture? Me pueden encontrar en esa fotografía en la parte inferior. They are also Turkana, Ellos también son turcanas. and then the people up is the Pokot people. Y la gente que está arriba es la gente Pukat. These people were what we call semi-nomadic people. They traveled around the desert. Estas personas son los que nosotros conocemos, gente nómadas que viajan alrededor de todo el desierto. And following their cattle, their goats, and their camels. Ellos siguen a sus vacas, a sus ovejas y a sus camellos. And so that was the work that we did there in Kenya. Es con ellos con quien trabajamos en Kenia. This is what we look like as a young couple. You can see my wife teaching young girls and children over here. Ustedes pueden ver en las fotos de arriba, está mi esposa enseñando a unos niños y también en la otra foto en el lado derecho. And this is a picture of me in my mud hut riding with the Tennessee Wagner. Y en la parte de abajo donde ustedes ven que yo estoy escribiendo es donde estoy con una lámpara de queroseno haciendo mis estudios. I once had black hair like Pastor Fernando, but not anymore. Yo antes tenía cabello negro así como el pastor Fernando, pero ya no más. This is my family. Esta es mi familia. Ya. When we first went to the field, of course, this is my wife, Sandy, Esta es mi esposa Sandy. and this is my daughter, Becky. Esta es mi hija Becky. When Becky was, when we went to the field, my daughter was 5 years old. Cuando nosotros fuimos al campo misionero, mi hija tenía 5 años de edad. And Sarah, our smallest one, was just a bit over a year old. Y mi hija Sara, la menor que ven aquí, tenía un poquito más de un año de edad. And the reason I show this slide is sometimes when I talk to young couples that think they might want to be missionaries, but they're a bit afraid. They say, well, I've got a small family. I don't know if I can take my small family to missions. Y la razón por la que yo enseño esta foto es porque a veces yo hablo con parejas jóvenes que quieren ser misioneros y se preguntan, bueno, yo tengo una familia que es joven, que tiene que tiene niños pequeños,
¿por qué yo podría arriesgar y llevar a mi familia a las misiones? And I'm here to tell you that God will take care of your family if He has called you into His work. Y déjeme decirle de que usted no se preocupe, Dios se va a encargar de cuidar de su familia y mientras usted se encarga de hacer su trabajo. And of course, this is my kids here. Y por supuesto la foto que ustedes ven en la parte de abajo son mis dos hijas aquí con otros niños. Ya. These are my kids today. This is Becky, the oldest one that was 5 years old. Aquí ustedes pueden ver la foto de mi hija Betty con su familia. Ella es la que tenía 5 años de edad. And her husband and children. Su esposo, sus hijas They y sus hijos. live in the United States. Ellos viven en Estados Unidos. And then my other daughter, Sarah, the little one, she is a missionary in West Africa. Y mi otra hija, la que tenía 1 año de edad, ahora ella es misionera en Senegal, en el oeste o en el occidente del África. And so all of us, Todos nosotros. so this is Sarah. She was the little one when we went to the field. Y ella, la que ustedes ven allá abajo, en la foto que estaban con los animalitos de atrás, esa es mi hija que tenía 1 año de edad en esa. All right. In 2003, my wife and I moved to India, En el 2003 nosotros nos fuimos con mi esposa a la India and we lived in India from 2003 to 2008. y vivimos en la India desde el 2003 al 2008. So we had lived in both Africa as well as in India. Y nosotros hemos vivido en ambos lugares igualmente, tanto en África como en la India. How many people have been to India? ¿Cuántos de ustedes han estado en la India? Levante la mano. How many people have been to Africa? ¿Cuántos de ustedes han estado en África? Does anyone know what the main religion of India is? ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la religión que se ha mantenido durante todos estos años en la India? What is it? Hinduism. Hindus have many gods. Los hindúes tienen muchos dioses. They are what you call polytheistic people. Ellos son lo que nosotros conocemos como los politeístas. They say that there are over 300, they worship over 300 million gods. Ellos dicen que más o menos adoran cerca de 300 millones de dioses. India also has the second largest Muslim population in the world. India inclusive tiene también la segunda población más grande del mundo de musulmanes. Even though Muslims are only 15% of the population, because there are 1 billion people, there are a lot of Muslims. Obviamente, aunque ellos tienen solo cerca del 15% de su población es musulmana, al considerarse de que es una nación que tiene cerca de 1.000 millones de habitantes, la población musulmana en el país es muy grande. The Christian population in India is less than 5%. La población cristiana en la India es menos del 5%. And the evangelicals, when I say Christian, I'm talking about Roman Catholic, everybody that's considered Christian. Cuando yo hablo de cristiano, yo estoy hablando de todas las religiones cristianas, católicos, mormones, testigos de Jehová. But evangelicals who live in India is less than 2% of the population. Pero los evangélicos que viven en la India son menos del 2% de la población. So we had, I've actually been working in India since 1992. Realmente yo he estado trabajando en la India desde 1992. But we decided we would move to India in 2003. Pero finalmente nosotros decidimos ir a la India en el 2003. So we lived in a city called New Delhi, which
is the capital city. Nosotros vivimos en la ciudad de Nueva Delhi, que es la ciudad capital al norte. There's about 18 million people that live in New Delhi. Hay cerca de alrededor de 18 millones de personas que viven en Nueva Delhi. What's the population of Ecuador? ¿Cuál es la población de Ecuador? 14 million. 14 million. So the city that I lived in was as much as the whole population of Ecuador. La ciudad donde yo vivía obviamente era más que la misma población de Ecuador en completo. The largest city is in Mumbai or Bombay, right there. There's over about 23 million people that live in Mumbai. La ciudad que ustedes ven ahí, que se llama Mumbai, es la ciudad más grande, la más poblada de la India, con cerca de 23 millones de habitantes. So you can see there's a great need for missions and missionaries in India. Como ustedes pueden ver, hay una gran necesidad de misión para trabajar en misiones y misioneros allí en la India. For the last 10 years, I've been going to different countries as a teacher of missionaries throughout the world. Por los últimos 10 años yo he estado participando como entrenador o enseñando a misioneros alrededor de todo el mundo. And these are just some of the countries that I've been. Estos son solamente uno de los países en donde yo he estado. Now I can add Ecuador to the list. Ahora puedo añadir a Ecuador a la lista. But the Lord has given us an opportunity to take what we have learned on what it means to be a missionary to other countries. Dios nos ha dado la oportunidad de poder llevar lo que nosotros hemos aprendido de qué es ser un misionero a otros países. And one of the reasons I'm here this week is to talk to pastors and to people like you about missions. Y la oportunidad que tengo en estas semanas de poder enseñar a pastores y a personas como ustedes para hablarles un poco más sobre las misiones. So if there's a question before we get started, this would be a good time to ask about Africa or India and some other place. Si hay alguna pregunta antes de seguir continuando y que ustedes quisieran hacerlo, este sería un buen momento, si quieren saber algo del África o de la India, antes de continuar con lo siguiente que vamos a hablar. No questions. Hay una pregunta aquí. Good, thank you. Quería saber qué es lo que necesita saber o conocer para ir como misionero a uno de esos países, a la India o a los lugares donde estamos viendo ahora. That's a wonderful question. Es una pregunta maravillosa. And it is what I teach. Y es lo que yo enseño. I teach people how to go into a different culture. Yo lo que enseño es a que la gente entienda cómo poder entrar o ingresar a una nueva cultura. Now, I graduated from Bible College 3 years ago. Yo me gradué de la Universidad Bíblica Bautista allá en Estados Unidos muchos años atrás. And went to the same college that Pastor Jim Smith was same college. Yo fui a la misma universidad donde el pastor Smith asistió hace años atrás. But one of the things that I've learned about Bible colleges is that Bible colleges are very good about teaching you God's Word. Una de las cosas que yo he aprendido realmente de estas universidades bíblicas es de que lo único que le enseñan a ustedes es aprender sobre la palabra de Dios. Bible colleges are very good about helping us to be good teachers and good pastors. Las universidades bautistas son muy buenas para enseñarnos a nosotros a cómo ser buenos maestros y pastores. So I'm very grateful for the Bible education that I received when I was just starting out in my ministry. Y yo realmente estoy muy agradecido por lo que yo aprendí y recibí a través de las universidades cuando inicié mi ministerio. But one thing that Bible colleges do not do well is they don't teach you how to go into a different culture and interact with people that are different than yourself.
Pero una de las cosas que estas universidades bíblicas no le enseñan a uno, es cómo ingresar o ir a un nuevo país e ingresar en una nueva cultura y relacionarse con ellos. And I didn't know that. Y yo no lo sabía. When I got to Kenya, Cuando fui a Kenia, I thought, you preach the message just like you would in the United States. y yo pensé que cuando fui a Kenia, de que yo iba a predicar el mensaje del Evangelio, tal como yo lo hago en Estados Unidos. But the people I were talking to did not know how to read or write. Pero la gente a quienes yo estaba hablando, ellos no sabían ni cómo leer ni escribir. They had no concept of God. Ellos no tenían ninguna idea de qué era Dios. They believed every good thing and bad thing was because of the spirits in the air. Ellos creían que lo único bueno o malo que podía llegar a la vida de ellos era por un espíritu que estaba en el aire. And I realized when I was a missionary that I was not equipped to go into a different culture. Y cuando estuve ahí, yo me di cuenta de que no me había sido preparado adecuadamente para poder estar y participar en una nueva cultura. So I went back, I started my own self-education program. Y lo que hice es que tuve que comenzar a mi autoeducación propia. Eventually I went back to the United States to the university. Y lo que hice en un momento es que tuve que regresar a Estados Unidos a una universidad. And I had been studying now for many years cultural anthropology. Y lo que he estado estudiando últimamente es mucho sobre antropología y cultura. And so when I am in a different culture, like I'm going to be doing this week, I'm going to be teaching people how to go into a different culture and to talk to Hindus or Muslims or Catholics or whoever. Y lo que voy a hacer ya al haber aprendido todo esto es que lo que vamos a hacer esta semana también es poder enseñar a personas como ustedes cómo poder ir a esos países y alcanzar a musulmanes, a hindúes, a católicos que son diferentes. And it's not a subject that you can talk about in an hour or even 2 hours. No es un tema que tú puedes hablarlo en 1 o 2 horas nada más. After I leave here from Ecuador, I'm going to China, Después de que yo deje Ecuador, yo me voy a estar yendo a la China. and I'm going to be talking to students for 2 weeks Voy a estar enseñando a estudiantes por 2 semanas on how do you go into a different culture. y les voy a enseñar de cómo ir a otras culturas. So it's a great question. There's many things that you should learn before you go into a different culture. Y en base a la pregunta que hizo, que es muy buena, hay muchas cosas que se deben aprender antes de poder ir a un lugar como ese. Gracias. I don't know if I- No sé si respondió a su pregunta. Sí, está bien. No sé, es la iglesia local la que debe enviar al misionero, y para poder ir a ese lugar uno buscaría el apoyo en otras iglesias, o cómo es lo que se debe hacer para poder ir a ese lugar. The question is, should be the local church is going to send a missionary, but also do we need to find more help in other places, other churches, so we can have the money to go to those places like that? Yes, I doubt that one church can do everything. So yes, you would be looking for other people to help you. If I Sí. understand your question. The question is, should be the local church only, or should be through the local church, and also be going to the local church and not to find whatever. Well, I think if a missionary should go out through the local church first. But if there are other churches in the area that can help partner, then they also could be helping sending missionaries to Yo estoy convencido que realmente la iglesia local es la que debe enviar al misionero, pero obviamente para casos como esos, decía al inicio, no se puede hacer a través de una sola iglesia porque es un esfuerzo muy grande. Se tienen que buscar ayudas que van a participar como compañeras para este proyecto. I think maybe Brother Santiago could answer that question better than I. Dice que tal vez yo podría responder un poquito mejor de lo que él hizo y bueno, si me permiten, la verdad es que sí. La iglesia local es la que debe enviar,
Esa es la llamada a preparar al misionero y enviarlo, pero para proyectos como estos se requiere del apoyo de otras iglesias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? La pregunta dice aquí, ¿cómo debe actuar un misionero en las diferentes culturas en su planificación de evangelización? ¿Hay diferencias? The question is, there is difference between how one missionary is going to prepare, how to present the gospel compared to different places and locations living in the same country. Yeah, I do think that there is a basis for everything in which our presentation of the gospel throughout the world. Yo creo que hay ciertas cosas que son básicas en la presentación del evangelio a través del mundo. And this is, of course, our base textbook here. Y obviamente la Biblia es nuestro texto base. But I teach cross-cultural communication. Pero lo que yo enseño es cómo comunicarse transculturalmente. And so when you read the scriptures, you can read the scriptures in the way that you understand it, but that does not necessarily mean that the person who hears you understands it. Pero cuando yo leo el evangelio o la palabra de Dios y predico sobre ello, no necesariamente quiere decir de que la persona que está escuchándolo a usted va a entender en la manera en la que usted se lo dice. I don't know if anybody, if anyone else can see this. Can they see me? Can these people see me? There are three elements of communication. Hay tres elementos de la comunicación. What are they? ¿Cuáles son ellos? ¿Saben? The messenger, The messenger, the recipient, So- and the the message, yeah, and the receiver. the recipient. Okay, you hold one. Okay. Yo tengo uno. So you have the messenger, you have the message, you have the receiver. Tú tienes a la persona que envía el mensaje, tienes el mensaje y la persona que recibe el mensaje. Now I'm giving you a message tonight, Yo le estoy dando a usted un mensaje en esta noche. but I have to have him to help me, or you're not going to. I mean, I'm the messenger. I have a message, but if I don't have him, then you'll not understand. You'll not hear. Dice, yo tengo el mensaje, yo soy el mensajero o el que trae el mensaje, pero si yo no lo tengo a Santiago, el mensaje que yo traigo no les va a llegar a ustedes. And so that's basic communication. Eso es lo básico en la comunicación. Now I can ask you this question: Yo le puedo hacer esta pregunta a usted en esta noche. Are you saved? ¿Es usted salvo? Amén. Are you born again? ¿Ha nacido de nuevo? Amén. Well, not a problem. Bueno, entonces no es un problema. You're a Christian. Usted es un cristiano. You understand Bible vocabulary. Usted entiende las palabras bíblicas que nosotros hablamos. And even though I, here, hold on. Even though the message and the messenger, and we're the messenger, you understand it because it is within your context. You understand it. Pero en este caso el mensaje y lo que trae el mensajero va a ser entendido más fácilmente para ustedes porque está en el contexto de su mente. Ustedes lo entienden. So if I ask you the question, are you born again? Y si yo les hago la pregunta, ¿ustedes han nacido de nuevo? You all say yes. Todos ustedes van a decir sí. If I was to ask for a volunteer, what does that mean? Y cuando yo pregunto, What does it mean to be born y si again? yo le pregunto a uno de ustedes como voluntarios, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Quién está de voluntario? Es decir, ¿quién puede decirle a él qué significa nacer de nuevo? How many of you are born again? ¿Cuántos de ustedes han nacido de nuevo? Levante la mano. Who wants to tell me what that means? ¿Quién me quiere decir qué significa eso? Uno levante la mano, por favor, y a través del micrófono. Gracias. That's all. Yeah. Gracias, pastor.
está. Nacer de nuevo, para mí, en mi contexto, es haber vivido una vida sin dirección, sin conocimiento de Dios. Para for me, what it means to born again when I was without direction, with the knowledge of God. Llegó el mensaje a mis oídos. The message came to me. Entendí la necesidad de un Salvador. I understood the need of a Savior. Decidí aceptarle al Salvador en mi vida. And I decided to receive of the Savior in my life. Y decidí caminar con Él el resto de mi vida. And then I decided to walk with Him the rest of my life. All right, good. Thank you. Now, Muchas gracias. the question is, do you need to have special training La pregunta es, ¿usted necesita un entrenamiento especial to be a missionary? para ser un misionero? Now, I've said that we should all have the Bible because that's our message. We don't have any other message. Y yo lo que les digo es de que todos nosotros tenemos la Biblia porque ese es nuestro mensaje. Nadie más tiene otro mensaje. Jesus is our only message. Jesucristo es nuestro único mensaje. So every Christian, whether they're from Ecuador or whether they're from America or whether they're from Africa, everyone should be trained and understand God's Word if they're going to be missionaries. Y cada uno de los cristianos debemos conocer y entender muy bien la palabra de Dios, sea o no sea que vayan a ser misioneros. But the special training comes when you go to a different culture and you are talking to someone that does not understand the message or you. Pero el ser un misionero transcultural significa de que usted tiene que tener la preparación adecuada para llevar el mensaje, y usted siendo el mensajero, a una persona que no le va a entender inicialmente el mensaje que usted le trae, porque está fuera de lo que él puede entender de usted. When I was living in India, Cuando yo estuve viviendo en la India, my wife and I, we lived in a house that had 2 floors. mi esposa y yo vivíamos en una casa que tenía 2 pisos, My landlord and landlady, they lived on the first floor. y los propietarios de la casa vivían en el piso de abajo. And my wife and I, we lived on the first floor. Y mi esposa y yo vivíamos en el piso de arriba. Now, Mr. Jingan was a Hindu, Y la señora Jinkin era una mujer hindú. and he was 83 years old, Perdón, él tenía 83 años de edad, a little bit of hard of hearing, un poquito de problema de lo escuchar, but I would visit with Mr. Jingan many, many times. pero yo compartí con él muchas veces, lo visité. Now, if I said to Mr. Jingan, Pero si yo le decía a Mr. Jinkin, Mr. Jingan, have you been born again? si usted ha nacido de nuevo, I'm a messenger. yo soy el mensajero, I have a message, yo tengo el mensaje, and it comes from God's Word. y viene por la palabra, a través de la palabra de Dios. But how does Mr. Jingan, the receiver, how does he hear my question? Pero ¿cómo cree usted que él podría escuchar y entender mi pregunta? Now, when I ask you, you all say, oh, yeah, I'm born again. Amen. Hallelujah. Pero si yo les hago esa pregunta a ustedes, todos van a decir, sí, yo lo he recibido, amén, aleluya. But if I ask Mr. Jingan, have you been born again? Pero si yo les digo, Mr. Jingan, ¿usted ha nacido de nuevo? He looks at me and he says, yeah, I've been born again. Él me podría mirar a mí y decirme, sí, yo he nacido de nuevo. I was born before I came into this life, Yo había nacido antes de haber venido a esta vida. and after this life, I'll be born into another life. Y después de esta vida, cuando muera, voy a nacer en otra vida. Hindus believe in 12,000 reincarnations. Los hindúes creen en cerca de 12,000 reencarnaciones de la persona. So if I say to Mr. Jingan, are you born again? He said, well, yeah, I've been born again. I've been born again many times before I came to this life, and I'll be born many times after this life. Y si yo le dijera eso a Mr. Jingan, se iba a decir, claro, yo he nacido muchas veces antes de estar en esta vida y voy a seguir naciendo muchas veces más después de que yo muera esta vez. Therefore, it is really important when you
go out as a missionary not only to know the message, but also to understand the receiver. Because if you just give the message without understanding who they are, the message does not mean anything to them. Y ahí es la importancia de que si usted quiere ser un misionero transcultural, que usted debe entender a la cultura donde usted va a ir, porque si usted lleva el mensaje, pero la persona que va a recibir el mensaje no lo va a entender, no va a tener sentido hacerlo. So I think that is one of the reasons that we do need maybe some additional training for missionaries when they go out. Y eso es por lo que yo creo principalmente que es muy necesario que los misioneros que van a salir fuera tengan otro entrenamiento especial. Of course, I personally believe also that the Bible colleges throughout the world, they need to be able to understand this process of communication so you can reach people of Ecuador and Quito that are different from you. Y yo por eso estoy muy convencido de que todas las universidades o institutos bíblicos en todo el mundo deberían tener esa clase de preparación para que la gente que inclusive aquí en Ecuador y en Quito puedan ir y llevar el mensaje a gente que tal vez sean un poco diferentes a ustedes. All right, another question. ¿Alguna otra pregunta? That is a big personal question. On places like Africa or India, how you got that wonderful or good invitation for your daughter? Oh, you want to ask that question? La pregunta que dice aquí dice es, en países donde usted estuvo, tanto en el África como en la India, ¿cómo hizo usted para poder obtener una buena educación para educar a las hijas de él? La pregunta es personal. When our girls were very, very small, Cuando mis hijas eran muy pequeñas, my wife was their teacher, their school teacher. mi esposa era la maestra de ellas en la escuela. But we lived a long ways away from other missionaries. Pero nosotros vivíamos a una distancia muy considerable de otros misioneros. And there was not a good school where we lived in the town. Y no había ninguna buena escuela donde vivíamos en el pueblo. So when my daughters reached the 4th and 5th grade, Pero cuando mi hija alcanzó el cuarto y el quinto grado, they attended a boarding school. ella asistía a una escuela que estaba en los límites. You know what a boarding school is? You have boarding school? Anyone know what a boarding school is? Boarding is not, What? no, boarding es en el límite. En ¿Ah? el borde. Boarding. So where the Boarding, no, it's not boarding. boarding, no, boarding. No, boarding. where En they el have borde, room- en el room- borde. room and- Internamente. yeah. Anyway, No importa. our daughters lived at the school. At a school. Mi hija vivía en la escuela, entonces como internados. Internal, right? Okay. The school was 300 miles away from where my wife and I lived. La escuela estaba a cerca de 300 millas de distancia de donde vivíamos con mi esposa. And so they slept there, they ate there, they went to school there, and my wife and I lived in a different city. Y ella vivía ahí, dormía ahí, comía ahí, estudiaba ahí. Y nosotros vivíamos en una ciudad a 300 millas de distancia. We saw our daughters about once a month. Y nosotros veíamos a nuestra hija una vez al mes nada más. We would travel down and we would spend the weekend with our daughters. Y nosotros viajamos a esa ciudad y pasamos cerca de un fin de semana con nuestras hijas. Now the school system is they went to school for 3 months and then they were off 1 full month. El sistema en ese lugar era de que ellos tenían clases por 3 meses seguidos, después tenían un mes completo de vacaciones. And so that was our situation in Africa. Y esa fue nuestra circunstancia en África. Not the best situation. No era lo mejor, But my children will tell you today that it was a wonderful experience. pero mis hijas pueden decirlo ahora a ustedes de que fue una experiencia maravillosa. It was more difficult for me and my wife than it was for our daughters. Fue más difícil para mí y para mi esposa que lo que fue para nuestras hijas. But that was the education opportunities back then.
Por eso era la única opción que teníamos nosotros para educar a nuestras hijas. Now, today's world, we have internet and we have video and we can do all types of things. Back in the old days, it was different. Actualmente, ustedes saben, tenemos el internet, la computación y es mucho más fácil educar, videos y todo. Pero en ese tiempo no había nada de eso, así que era la única opción que teníamos. Another question. ¿Alguna pregunta más? Where, in Africa or India? In India? Oh, okay. Sí. La pregunta es de aquí, ¿cómo la gente que estaba en el África recibieron el mensaje del Evangelio? The people came to Christ very slowly in India. La gente en la India venía al Evangelio muy despacio, muy lentamente. India has, their government says there is freedom of religion. El gobierno decía de que era había libertad de religión. But if you leave Hinduism or Islam, you will face much persecution from your family members. Pero si usted dejaba el hinduismo o el islamismo, iba a tener una gran persecución de parte de su familia. And so it was very difficult for people to become followers of Christ. Y por eso era muy difícil para mucha gente hacerse seguidores de Cristo. The church is growing, but it is growing very slowly. La iglesia está creciendo, pero realmente crece muy lentamente. Sí, gracias, pastor. La pregunta mía es, ¿qué tiempo más o menos se necesita para poder estudiar más profundamente acerca del aspecto cultural? ¿Y qué tiempo se necesita más o menos? ¿Solo depende de mí o depende de otros factores? Gracias. This question is, how long do you think it will take to have this cross-cultural training in the field? How long do you think it will be enough? Good question. My classes are usually 3 weeks long. Muy buena pregunta. Generalmente cuando yo enseño durante 3 semanas seguidas. I'll be in China for 2 weeks. Yo voy a estar en la China por 2 semanas. I would prefer it be much longer, but if you can get some cross-cultural training in 2 or 3 weeks, it will be a help for you. Pero si usted puede recibir en algún momento un entrenamiento de cerca de 2 o 3 semanas, eso va a ser de mucha o de valiosa ayuda para usted. That would be my recommendation. Esa podría ser mi recomendación. Gracias. Y tenemos otra pregunta aquí, dice, hermanos, that's it. That's it? I want to spend just a little bit of time this evening to talk about how difficult, the great need of missions. Yo quiero hablarles en esta noche un poquito sobre la gran necesidad sobre las misiones. You know, when the Lord Jesus left this earth in Matthew 28, he said to go into all the world and preach the gospel. Ustedes saben, cuando Jesucristo dejó la tierra, Él dejó el mensaje de que todos debemos ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. And so it's the responsibility of all of us to follow what we call the Great Commission. Y es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de seguir lo que nos conocemos como la Gran Comisión. But the challenge is great. Pero el desafío es muy grande. Now I'm going to have to go through these slides real quickly. So, Vamos a avanzar un poquito rápido sobre estos slides para enseñarles algo que quiero hablarles. if you want to see the early ones, you have to come to the class. Si usted quiere ver un poquito más de las primeras presentaciones que ustedes ven ahí, van a tener que ir a las conferencias que van a ver en Santo Domingo. When we talk about the Great Commission, we talk about how that we're to take the gospel to the whole world. Cuando hablamos de la Gran Comisión, estamos hablando de cómo tomar el Evangelio y llevarlo a todo el mundo. And I always talk about the big picture. We need to talk about
the great need of missions. Y a mí me gusta comenzar hablando del cuadro grande, general, que nosotros tenemos que llevar el mensaje a todo el mundo. And the three categories of vision that I have here is the global vision, the regional vision, and then later the people group vision. Y lo que ustedes ven aquí es que nosotros tenemos tres tipos, o yo le divido en tres tipos de visiones. La visión, la primera es la global, la general, la segunda es la regional o la geográfica, y la tercera la de grupos culturales o étnicos, las de personas en sí. Because of the limitation of time, we're just going to talk about the global and the geographical. I will not be able to talk about the cultural group, but it is very important. Por cuestión de tiempo no vamos a estar hablando de todas estas tres visiones, vamos a estar hablando de las dos primeras, la global y la geográfica, para poderles dar una idea de qué es lo que estoy hablando. So we'll begin with the global vision, to take the gospel to the whole world. Matthew 28, 19 and 20. Y aquí vamos a comenzar como la visión global que dice en Mateo 28, 19 y 20 que tenemos que llevar el evangelio a todo el mundo. Now, global task of mission, this big picture. The present world population is about 7 billion people. Ustedes ven la presentación en español, pero ustedes se dan cuenta de que la presente población en el mundo es acerca de 7,000 millones de personas. Now, the people that are taking this online can't see this, but I need 7 volunteers. La gente la gente que está en línea no van a poder ver este ejemplo, pero necesito que pasen por favor 7 voluntarios acá adelante. Seven people to come and stand up here. Por favor, 7 personas que se pongan aquí adelante. Va a haber una doble taza de café, así es que vengan con confianza. Amen. Medio quimbolito más, exactamente. Ya, no importa, hombres o mujeres, vengan por favor. We have 4, we need Tenemos 3 more. 4, necesitamos 3 más, por favor. 5, 5, 2 más, por favor, no sean tímidos. Here we go. Muy bien, ya tenemos 2 más. Good. Great. Thank you. Gracias, muy amable, gracias. Now, the world population is 7 billion people. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 billion. La población mundial es de 7,000 millones de personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,000 millones. Can I leave the camera for just a second? Can I come out here? Okay. Okay. 7 billion people. 7 millones de personas. Un momentito que estamos dejando la cámara para hacer el ejemplo aquí en clase, los que están en The línea. world population is 7 billion. La población mundial es de 7,000 millones de personas. 2 billion people claim to be followers of Jesus. 2,000 millones de personas dicen ser seguidores de Cristo. 1, 2. 2 billion people. 2,000 millones de personas. Actually, 2.5 billion. Realmente es 2.5 mil millones de personas. But I don't know how to divide this brother. Pero no sé cómo cortarlo a él. So I'll just kind of put you like that. Y yo le voy a poner en la mitad. 2.5 billion out of 7 billion people in this world claim to be followers of Jesus. 2.5 mil millones de personas en este mundo dicen ser seguidores de Cristo. That's all Catholics, Ellos son los católicos, all Protestants, todos los protestantes, Orthodox, ortodoxos cults like Jehovah's Witnesses or Mormons. y otras religiones como los testigos de Jehová o los mormones. Anyone that says they're a follower of Jesus are a part of that 2.5 billion people that say they're followers of Jesus. Todos esos 2.500 millones de personas dicen ser seguidores de Jesucristo. Now we know that not all of these people are born again people. Pero nosotros sabemos muy bien que no todas esas personas son realmente gente que han nacido de nuevo. But at least they understand a little bit about Jesus. Pero por lo menos ellos entienden aunque sea un poco de Jesucristo. You know, one of the wonderful things about living in Ecuador, ¿Sabe una de las cosas maravillosas de vivir en Ecuador? even these people that never go to church, if you ask them, have you ever heard of Jesus? Most of them will say yes. They may not know very much about Jesus, but they at least have heard his name. Mucha gente a la que usted puede preguntar en las calles que nunca tal vez han ido a una iglesia. Si usted le pregunta, ¿usted ha escuchado algo de Jesucristo? Ellos van a decir, sí, sí lo hemos hecho.
So out of 7 billion people, 2.5 billion say they are followers of Jesus. Así es que de los 7.000 millones de personas que viven en el mundo, 2.5 mil de ellos dicen que son seguidores de There's Cristo. another 2.5 billion, Hay otros 2.500 millones de personas, and I don't know how to divide this sister, so we'll. y yo no sé cómo cortarle a la hermana aquí. These people are not followers of Jesus, Esas personas no son seguidores de Cristo, but they at least live in an area or a country where there is a gospel witness. pero ellos por lo menos viven en un lugar donde de alguna manera hay alguien que puede testificarles de Cristo, en algún país o lugar. Now, they're not like these people who say they're followers of Jesus. These people say they're not followers of Jesus, but they at least live in a country. They at least live in an area where the gospel is preached. Aunque ellos no son como esos 2.500 millones de personas que están al inicio, que dicen que son seguidores de Cristo, ellos por lo menos viven en un país o en una región donde hay un seguidor que puede hablarles de Cristo. That means there's another 2.5 billion people who are not followers of Jesus. But the thing is, they have no opportunity to hear the message of Jesus Christ. Y de la misma manera hay cerca de 2.500 millones de personas más que no se declaran siendo seguidores de Cristo, pero tampoco no tienen ni siquiera una sola oportunidad de escuchar de Cristo. So we have 2.5 billion who say they're followers of Jesus. Y tenemos 2.500 millones de personas que dicen ser seguidores We de have Cristo. another 2+ billion people who say, well, I'm not a follower of Jesus, but they at least have an opportunity. Y usted tiene a 2.500 millones de personas que aunque digan que no son seguidores de Cristo, por lo menos tienen la oportunidad de escuchar de That Cristo. means there's another 2.5 billion of people who are not followers of Jesus, and they have no church, they have no witness of any kind to hear about Jesus Christ. Pero hay cerca de 2.500 millones de personas más que no tienen ni siquiera una iglesia, una persona, alguien que les pueda decir de Cristo. Thank you. You may sit down. Muy amable, gracias. What is interesting about that statistic? Lo que es interesante de esta estadística, 95% of all Christian resources are to those that have already heard. lo más curioso es de que 95% de todos los recursos informativos sobre la Biblia se encuentran en ese grupo de los 2.500 millones de personas. You understand what I'm saying? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? If you No. have $1, Si usted tiene $1, 95 cents out of every dollar given to the church is given to reach those that have already said they're followers of Jesus Christ. 95 centavos de cada dólar que usted puede tener es enviado literalmente para alcanzar a esas personas que ya dicen ser seguidores de Cristo. 95% of everybody that goes into Christian work are going to people or going to areas where people have already said, I'm a follower of Jesus. 95% de las personas o de las personas que salen a predicar el Evangelio van a personas o a lugares donde hay gente que dice de alguna manera ser seguidor de Cristo. Less than 2 cents goes to those who have never heard the gospel of Jesus Christ. Menos de 2 centavos del dólar van a esos lugares donde la gente nunca ha escuchado de Cristo. If I had 100 church workers up here today, Si yo tuviera 100 personas que trabajan en una iglesia aquí al frente mío, 95 of them would be working in an area where they already know Jesus. 95 de ellos van a estar en lugares y trabajando en lugares donde la gente dice y de alguna manera ya conocer de Cristo. There may be just 2 brothers or 2 sisters that are willing to go to those that have never heard, the Buddhists, the Muslims, the Hindus. Y solamente hay 2 de esos hermanos que están trabajando aquí con estas personas que son ya musulmanes, que son budistas, que son hindúes y que quieren alcanzarles a ellos. Solamente 2 de los 100. So, when I talk about the global task of mission, I always talk about there's a great need in the world. Cuando yo hablo de la visión global, yo estoy mostrándoles de que hay una gran necesidad en todo el mundo. Now, there
these are the areas, this is the geographical area of the world that needs the gospel of Jesus Christ. Esa parte roja que ustedes ven en el mapa es del área donde más se necesita el Evangelio de Cristo. Now listen, I understand there's a lot of people here in Quito that need Jesus, okay? Y déjenme decirles, yo entiendo muy bien que hay mucha gente aquí en Quito mismo que necesita de Cristo. And I'm not here to say everyone should go to China. That's not what I'm saying. Y yo no estoy queriéndoles decir a ustedes que todos ustedes tienen que ir a la China, no es lo que quiero decir. But what is interesting to me is we have a lot of churches in the United States. Pero lo que es interesante para mí es que tenemos un montón de iglesias en Estados Unidos. And yet, while there are many churches in places like the USA and even South America and even parts of Africa, Y es cierto que aunque hay muchas iglesias ya presentes y establecidas tanto en Norteamérica, en parte de Sudamérica o inclusive en la parte del sur del África, every one of these countries that you see are in red are places where there is almost no gospel witness of any kind. y en todos esos lugares donde ustedes ven esos colores rojos, es porque realmente es un lugar donde no hay ni siquiera una sola persona que esté testificando del Evangelio de Cristo. My daughter lives right here in Senegal, West Africa. Mi hija vive aquí en Senegal, en el oeste del África. 98% of those people are Muslims. El 98% de ellos son musulmanes. They have no understanding of Jesus at all. Ellos no entienden nada de Jesucristo And the completamente. church is very, very small. Y la iglesia realmente y tristemente es muy pequeña. Now, I'm glad that there are missionaries that are working in India and in China. Y estoy muy agradecido en verdad de que hay misioneros que están trabajando actualmente tanto en la India como en la China. But those that are going to those places are there are not very many people that are willing to go. Pero no hay mucha gente que realmente está dispuesto a ir a esos lugares. So all of North Africa, Toda el África del Norte, Middle East, el Medio Oeste, all of Asia, toda la Asia, many of those places are all without the gospel of Jesus Christ. todos esos lugares están sin la presencia del Evangelio de Cristo. I read recently that there are 3.6 billion people in this world. Yo acabo de leer de que existen a 3.6 mil millones de personas en este mundo And they have never met a Christian. y ellos nunca se han encontrado con un cristiano. Half the world's population La mitad de la población have never met a Christian. nunca se ha encontrado con un cristiano. I find that amazing, Yo he encontrado esto algo maravilloso, and I find that very sad. pero también muy triste. 2,000 years ago, Jesus said, I want you to go into all the world and take the gospel. Hace 2000 años atrás Jesucristo dijo, yo quiero que ustedes tomen el Evangelio y lleven a todo el mundo. And 2,000 years later, half the world's population have never met a Christian. Pero 2000 años después de eso, la mitad de la población nunca se ha encontrado con un cristiano todavía. Now, we need more pastors in Ecuador. La verdad es que sí, necesitamos muchos más pastores en Ecuador. We need more churches in Ecuador. Necesitamos más iglesias en Ecuador. But you know why I'm here this week? Pero ¿sabe por qué yo estoy en esta semana? That I might challenge the Christians of Ecuador to go to those places where there is no gospel witness. Mi deseo es desafiarles a ustedes a que, siendo ecuatorianos, salgan del país y lleven el Evangelio a esos lugares donde nadie ha escuchado. God's blessed your country. Dios ha bendecido su país. Would you agree with that? ¿Está de acuerdo conmigo? You have the opportunity to hear the gospel of Jesus. Ustedes han tenido la oportunidad de recibir y escuchar el mensaje de Jesucristo. I believe it is time for the Church of Ecuador Y yo creo firmemente de que es el tiempo de la iglesia de Ecuador to take the gospel to other parts of the world, that they also might hear that good news of Jesus Christ. de tomar el Evangelio de Jesucristo y llevarlo a todos esos lugares del mundo donde también necesitan del Evangelio de Jesucristo. So that's why I'm here this week. Y eso es por lo que estoy en esta semana. And I'm praying that God's going to touch some hearts this week. Y yo estoy orando para que Dios pueda tocar el corazón, algunos de los corazones en esta semana. Y posiblemente puede estar tocando su corazón. I'm praying
Yo oro para que gente de aquí de Ecuador salgan a unos lugares donde nadie ha llevado el Evangelio de Jesucristo. Now, if you have a question ¿Tiene alguna pregunta? on any of this or anything else. Algo más que de lo que ha estado hablando. Hay una pregunta aquí. En el mapa están los colores, el color rojo. Estos lugares hace cientos de años posiblemente fue predicado el evangelio, Es la cientos pregunta de que años hace. atrás. Está preguntando, está introduciendo su pregunta. Sí, no, estoy preguntando eso. The question is, those countries on red, do you think that hundreds years ago, from a century ago, they hear some way the gospel of Jesus Christ before? Some of them, yes. Many of them, no. Algunos de ellos sí, muchos de ellos no. Now, China, many years ago, had missionaries. Bueno, déjame decirles, a la China muchos años atrás tuvo misioneros. But the population of the Christian people in China was very small, even when there were missionaries there. Pero déjame decirle que la población cristiana en la China actualmente, aún inclusive cuando había misioneros, en esa época era muy reducida. Some of the countries up here in North Africa, they have been Muslims. They either have been worshippers of spirits or Muslims for most of their history. Y algunos de esos países que ustedes ven en el norte del África, muchos de ellos han sido o musulmanes o los han gustado adorar a espíritus, o sea, budistas, al vudú. But you go to places like Japan or Indonesia or over here in Laos, Cambodia, Vietnam, they've never had a strong Christian witness. They've never had a history of Christianity. Por los lugares como en Japón, en la Indonesia, en Vietnam, en Laos, en Camboya, lamentablemente no ha habido gente que realmente ha presentado el Evangelio con firmeza y fortaleza. Gracias. Otra pregunta. Una pregunta, ¿cómo empiezo siendo misionero? The question is how can I start to be a missionary? Well, that's a great question. There's probably several steps to that. Muy buena pregunta, pero yo creo que hay varios pasos que hay que dar antes de eso. First of all, you have to be convinced that's what God wants you to do. Primero tienes que estar convencido que eso es lo que Dios quiere que tú hagas. It cannot be an emotional thing. Que no sea algo emocional. It has to be something that you really believe God wants you to do. Y debe creer realmente que eso es lo que Dios quiere que usted haga. And then I strongly believe that you should confer with your church and your pastor. Tell them what it is that God's doing in your heart. Y después de eso, algo que debería hacer es ir a hablar a su iglesia y con su pastor y decirle qué es lo que Dios está haciendo en su corazón. And hopefully you'll have a pastor that will listen and encourage you. Y ojalá usted pueda encontrar un pastor que pueda escucharlo y animarle. Is this your pastor over here? ¿Él es su pastor aquí está aquí? Oh, okay, all No. right. And that really is important, that you have the church leadership behind you in that decision. Y eso es una de las cosas muy importantes, que ustedes tengan un liderazgo que esté detrás de ustedes, animarlas a hacer esta tarea. Now, and I'm a little bit hesitant to say this, but sometimes pastors don't understand missions. Va a ser un poco difícil para mí decir esto, pero realmente hay pastores que no entienden lo que significa hacer misiones. So one of the things that I do when I come to places like Ecuador is I spend a great deal of time with pastors, because it's all an educational process. It's a growing process for us. Y una de las cosas que a mí me gusta hacer, como en esta vez que vengo acá a Ecuador, es trabajar con los pastores y animarles, a enseñarles qué significa esto de misiones para que este trabajo vaya creciendo poco a poco. And so if you follow that process, then they will be able to guide you and help you
to get you where you believe God wants you to go. Y si usted continúa ese proceso y Dios le ayuda, pues yo creo de que Dios le va a llevar a usted al lugar donde Él quiere que usted vaya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sabemos que la Gran Comisión es orando, dando y yendo, pero al querer ir, parece una misión, digamos, imposible para nosotros, ¿no? Tal vez como ecuatorianos por la situación económica. La situación económica es un impedimento para hacer una misión en un caso que querer ir a un lugar tan lejos como estos. He knows that the Great Commission started with prayer and then the giving and then with the going. But sometimes the problem is the finances. You know, it's very hard for the people, especially from this country, to go to those places so far to present the gospel. What do you think about that? I get that question everywhere I go. Yo tengo esa pregunta a cualquier lugar donde yo vaya. When I go to Africa, they say, we're too poor. Cuando yo voy a la África, la gente me dice, nosotros somos muy pobres. When I go to India, they say, we're too poor. Cuando voy a la India, ellos también dicen, yo soy muy pobre. When I go to America, they say we don't have the money. Cuando vamos a América, a Norteamérica, ellos dicen, nosotros no tenemos el dinero. We're building a new building. Nosotros estamos construyendo un nuevo edificio We have another program and we just don't have money for missions. y nosotros tenemos otro nuevo programa, así es que para misiones no tenemos dinero. And so I realized it is a universal question. Y he encontrado que es una pregunta universal. There was a famous missionary by the name of Hudson Taylor Había un misionero muy famoso de nombre Hudson Taylor, who went to China. quien se fue a la China. And he always said this, Y él siempre dijo esto: God's work, el trabajo, la obra de Dios, doing it God's way, haciéndola a la manera de Dios, will never lack God's supply. nunca va a ser que falte la provisión de Dios. Don't let finances become an obstacle. No deje de que los problemas financieros sean un obstáculo para hacerlo. I realize it's difficult, Yo he entendido que es difícil. and I'm not saying that it's something that we should not be concerned about. Y no estoy diciendo que es algo del que no deberíamos preocuparnos. And I have many stories about missionaries that are serving Christ today that did not allow finances to keep them from serving Him. Pero hasta el día de ahora he conocido a misioneros que no han permitido que los problemas financieros les impidan estar sirviendo al Señor. I have a Kenyan brother Yo tengo un hermano en Kenia that wanted to be a missionary in South Sudan. que quiso ser misionero en Sudán del Sur. He had no church to help him, Él no tiene ninguna iglesia que le ayuda, but he had a deep desire that God wanted him to be a missionary in South Sudan. pero él tiene un corazón muy profundo, un deseo muy profundo en su corazón de que él sabía de que Dios le estaba llamando a ser un misionero en Sudán del Sur. He lived there for 2 years, Él ha vivido ahí por 2 años, working for another person there in a village. viviendo para otra persona ahí en la villa donde él vive. For 2 years, he ate their food, Por 2 años él comió su comida, learned their language, aprendió su lenguaje and today he started probably over 20 churches in South Sudan. y ahora actualmente él ha comenzado ya cerca de 20 iglesias en el Sudán del Sur. You know what I think the problem is? ¿Sabe cuál es el problema que yo creo que When we existe? think about a missionary, we think about maybe the missions from North America, and we think, well, I've got to have finances like that to be a missionary. That's not true. El problema es de que muchos de nosotros vemos los misioneros como los misioneros que salen de Norteamérica y decimos, para ser misioneros necesitamos el dinero como ellos lo tienen, y eso no es verdad. If God has laid a country or a people on your heart, God will take care of you and will take care of your family. Si Dios está moviendo a un país o a un grupo de personas para salir al Evangelio, Dios va a cuidar de usted, va a cuidar de su familia en todo aspecto. We limit God by putting up all these obstacles. Nosotros limitamos a Dios al poner esos obstáculos. ¿Alguna pregunta tal vez en el chat?
Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? El micrófono, hermana, primero. La gran comisión es para todos los hijos de Dios, para los hombres, para las mujeres. Y siempre yo contemplo de que los hombres y las parejas están cumpliendo con la misión. Que para las mujeres que somos solas y que amamos a Dios y que queremos hacer la gran comisión, que queremos trabajar para el Señor. Yeah, that's a very good question. It is generally easier for single people to go to the field financially. Bueno, es una verdad, muy cierto, pero déjame decirle, es mucho más fácil para una persona soltera ir al campo misionero. And there was a time when single missionaries were very common. Hubo un tiempo atrás en el que los misioneros solteros eran muy comunes. Today's world, we have this desire to send out couples. Actualmente tenemos el deseo de enviar a las misiones solamente a parejas. And that's good. I'm glad for that. Y estoy feliz por eso también. Because I think it's very helpful for a husband and wife if they can go. Porque yo considero de que es muy beneficioso que pueda ir la pareja, el hombre y la mujer, al campo misionero. I'm not sure why we do not encourage more single women. Yo no estoy seguro por qué realmente no animamos a las mujeres solteras a ir al campo misionero. There was a time, especially when you think about some of the early missionaries, many of them were single women. Hubo un tiempo hace muchos años atrás, cuando recién se iniciaron las misiones, en que muchas de ellas eran mujeres solteras. But evangelicals don't do that much anymore, and I don't know why. Pero lamentablemente los evangélicos no hacen eso muy seguido actualmente y no sé por qué. Half the world's population are female. La mitad de la población en el mundo realmente son mujeres. Maybe more than half, I don't know. Tal vez un poco más de la mitad, no lo sé. And there are some places in the world where men cannot talk to women. Pero hay muchos países en el mundo donde un hombre no puede hablar a una mujer. And the only way those women are ever going to hear the gospel is through another woman. Y la única manera como una mujer va a escuchar el evangelio en esos lugares es únicamente a través de una mujer. And so I believe we need a movement of single women missionaries. Y yo considero de que realmente necesitamos un movimiento de mujeres solteras que vayan a ser misioneras. As well as single men. De la misma manera como necesitamos hombres solteros. Le preguntaba si ese era el deseo para mí también. You know, the Catholic Church has done it wrong for a lot of things. La Iglesia Católica, la verdad es que ha hecho muchos errores en muchas cosas. But one of the good things Catholics have done is they've understood what it means to go to the mission field. Pero una de las cosas que ellos realmente sí entendieron es cómo ir y llevar el evangelio a través de las misiones. And so I'm not saying that the padres and the sisters are the best model, but at least they understand that there is a role for single men and single women as well, I believe, as for married people as well. Y yo no digo que realmente los padres y las hermanas en las iglesias católicas están haciendo el trabajo debido que deberían hacer con el evangelio, pero por lo menos ellos sí entendieron la necesidad de enviar a hombres y a mujeres solteras al campo misionero, al igual que considera él que es bueno también que parejas vayan al campo misionero. No sabe si eso responde a su pregunta o no.
Sí, sí, siempre estuve entendiendo eso, siempre aprendí de eso, pero sin embargo yo me preparé para ser una misionera. Entonces, ¿qué puedo yo enseñar a mi grupo de mujeres solas? Si seguimos adelante con el deseo del corazón de llevar la palabra de Dios, como usted ha acabado de decir, las mujeres estamos más prestas y más listas las solas, estamos más prestas para el servicio. Me gustaría que me diga, ¿qué puedo hacer yo con las mujeres solas que yo guío en cuanto a la Gran Comisión? The question is, she teaches to single ladies, that's where she's actually asking how, because it's difficult for single ladies to go to the field, how she can teach to those ladies to encourage them to preach the gospel everywhere. Yeah. Well, you know, the Bible is for singles as well as married people, so just preach the Bible, that they have a responsibility to go into all the world. Bueno, dice que la verdad es de que la Gran Comisión está dado tanto para personas casadas como para solteras, y que lo que se debe animar y siempre motivar es de que todo mundo tiene que llevar el Evangelio, no importa el estado civil. When I was in India many years ago, Cuando yo estuve en la India hace muchos años atrás, I was holding a seminar, and there was a woman that came into the class. yo en ese tiempo tenía un seminario allá y tuve una mujer soltera que vino a mi clase. She didn't look like an Indian, Ella no parecía como una mujer hindú, but when she spoke Hindi, which is the national language of India. pero cuando ella habló el hindú, que es el idioma nacional de la India. And I thought, well, maybe she is Indian, I don't know. Y yo creí, bueno, tal vez ella realmente sí es una hindú, yo no lo sé. And so later on, I spoke to her, Pero después yo hablé con ella. and I spoke to her in English, Y hablé con ella en inglés. and she said, I'm from Romania. Y ella me dijo, yo soy de Rumania. She said, I came here 15 years ago Y ella me dijo, yo vine aquí hace 15 años atrás, as a single missionary. como una mujer soltera, misionera soltera. Now, the churches of Romania, they did not think it was wise for me to come to India. Y muchas de las iglesias en Rumania pensaban de que no era sabio que yo venga soltera acá a la India. But my pastor and my church, they understood that this was a call of God. Pero mi and pastor, so I came. y mi iglesia entendieron que eso era el llamado de Dios para mi vida, así es que yo vine. And I guess what I'm saying is when God tells you to do something, you know, you get counsel from your pastor and the elders of the church, and whether you are single or married, then you just follow what God wants you to do. Y yo creo realmente de que si tú estás seguro de lo que Dios está llamando a hacer y tienen el apoyo de los líderes de la iglesia y del pastor, pues haga lo que Dios realmente le está llamando a hacer y no se detenga. And what's interesting about her story is this. Pero lo que es interesante de esa historia es She esto. said, I met another missionary here, a single missionary guy, Pero y lo que ella me decía es de que yo realmente llegué a encontrar aquí a otro misionero que era soltero, un varón, he's Korean. y él es coreano. I said, really? Y yo le dije, ¿en serio? Does he understand English? ¿Y él entiende el inglés? She said, no. Y ella dijo, no. Does he understand Romanian? ¿Él entiende el rumano? She said, no. Y ella dijo, no. I said, do you understand Korean? Y yo le dije, ¿tú entiendes coreano? She says, no. Y ella me dijo que no. She said, we have 2 children. Pero ella dijo, nosotros tenemos 2 hijos. I said, well, what language do you speak at home? Y yo le digo, entonces, ¿qué idioma es el que hablan en la casa? She said, Hindi. Y ella dijo, hindú. They don't speak their language of their home. Ellos no hablan su propio lenguaje en su casa. They speak the language of India. Ellos hablan el lenguaje de la India. Interesting story. Es una historia muy interesante. Well, thank you very much. I've enjoyed teaching, and I hope that if you have other questions, we can answer them. I don't. Is there more from here? Ya, Seems like. ya. Si tenemos más preguntas aquí, dice.
¿Cuál es la mayor dificultad que vive una familia misionera desde su perspectiva? From your point of view, which one is the most difficult situation that every missionary family face when it's in the mission field? Well, as a family, I think just facing the difference of culture will always be difficult. Yo creo que una de las cosas que va a ser siempre más difíciles es enfrentarse con esas diferencias culturales. People do different things. La gente hace cosas diferentes. They eat different things. Ellos comen cosas diferentes. And so their interaction, I have 1,000 stories about culture. Sus interacciones, déjame decir, yo tengo un montón, miles de historias en cuanto a cultura. You know, so culture, I think husband, wife, and children, they'll always battle the cultural behaviors of the people. Yo creo que tanto el esposo, la esposa y los hijos siempre van a encontrar problemas en enfrentarse con esos cambios culturales. Separation from family and home is always a difficulty. Otro de los problemas también es la separación que ellos tienen con sus casas o sus lugares naturales donde nacieron. You'll always be homesick. Siempre va a estar enfermo extrañando su casa. Santiago from time to time gets homesick. Santiago de vez en cuando también recuerda y se enferma recordando su casa. I've been with him 3 days now. He estado con él ahora 3 días. He's taking me to all the places he likes to eat. Y él me ha llevado a todos los lugares donde a él le gusta comer. Because he misses this culture. Porque él extraña su cultura. So I think that's an issue for everybody. Y yo creo que esa es una circunstancia que afecta a todos. Other questions? Si nos podría contar acerca de las dificultades que he tenido como misionero, tanto espirituales como tanto carnales, por ejemplo, hambre, tentación, pecado y todo ese tipo de cosas, dentro de las visiones. From your life, would you please share some of the difficulty that you have been facing? Rather it can be spiritual or physical needs like food, eat, comfort. Most of the Go ahead. Sorry. most of the difficulties that I have, it has to do more with loneliness. Una de las grandes dificultades, las que yo más he tenido, tiene que ver con la soledad. When I was working in Kenya, many times I was down in the desert by myself. Muchas veces cuando yo trabajé en Kenia, yo estaba ahí en el desierto solo. It was too dangerous for my wife to be there. Era muy peligroso para mi esposa estar ahí. And so I spent a lot of lonely times down in the desert. Así es que yo pasé mucho tiempo realmente solo ahí en el desierto. Even today, because I travel so much, my wife, because of the finances, she doesn't travel with me often. Y aún inclusive actualmente, porque yo viajo muy seguido a muchas distancias, a muchos lugares, económicamente no es fácil para mí traer a mi esposa a todos los lugares donde voy. So whenever you're by yourself, I think sometimes you're exposed to more attack from Satan for you to be discouraged or maybe be a bit depressed. So I guess that would be my biggest challenge. Y cuando uno está solo, realmente es donde más Satanás a veces sabe trabajar, porque usted enfrenta muchas decepciones, aburrimiento, soledad, y esa es una de las cosas que personalmente a mí más me ha afectado. But God has given me, God has gifted me in certain ways. Pero Dios me ha capacitado en algunas maneras. I can eat anything, Yo puedo comer muchas cosas. and I can sleep anywhere. Y yo puedo dormir en cualquier lugar. And God has given me good health. Y Dios hasta ahora me ha dado buena salud. And even though I'm an old man now, Aún inclusive cuando soy una persona ya de edad, I can still do the work. aún sigo haciendo el trabajo de Dios. Other questions? La pregunta dice aquí en el chat, ¿es necesario en estos tiempos, en estos países, tener una profesión secular para poder servir o solo basta con la preparación teológica? He's asking, in those specific countries like this one, do you need to have a secular job to be there and to do the ministry, or just to be a minister there?
That's a good question. There are some countries where you cannot go in as a missionary. Es una muy buena pregunta, pero déjeme decirle que hay varios de esos países en los cuales usted no puede ir diciendo que es misionero. Even when I went to India, I did not go as a missionary. Aún inclusive cuando yo me fui a la India, yo no pude decir de que yo era un misionero. I went in as a teacher, Yo fui allá como un maestro. and because I have my own company, Y porque yo tengo mi propia compañía, it doesn't say ministry, it doesn't say missions, and so the government looked at me as a cross-cultural teacher. y como obviamente el nombre de la empresa que yo tengo no habla sobre religiones o sobre misiones o ministerio, la gente en el gobierno de allá de la India me miraban que lo único que yo iba a hacer era a enseñar sobre las culturas, diferentes culturas. My son-in-law who lives in, my daughter and son-in-law who live in Mali, in Senegal, Mi hija y mi yerno que viven ahí en Senegal, en África, he is working as an agricultural specialist. él trabaja ya como un especialista en agricultura. And so, yes, you can go to the field without raising support. You can start your own business. I know a brother that just recently went to Nepal from America, and he's starting a website business. Dice, y sí, la verdad es que no necesariamente para ir a esos lugares usted necesita a ir como misionero. Yo conozco un hermano que recién acabó de ir a Nepal y lo que él comenzó a hacer allá es negocios sobre las páginas de internet. So, yeah, you can go as a bivocational missionary. Usted puede ir como un misionero bivocacional. No. ¿No hay más preguntas en el chat por ahora? ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, en realidad yo quiero hacer algunas preguntas. Más fuerte, hermano. Bueno, en realidad, ¿se escucha? En realidad quería hacer algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo sé si el llamado de Dios, si es el llamado de Dios ser misionera o solo es emoción? She has many questions, but the first one is, how do I know if what I'm feeling is God's calling me, or is only my feeling? Good question. I think that's why it's important that you have people in your life that you can talk to and pray with about the situation. Es una muy buena pregunta y yo creo que una de las cosas que usted puede hacer es buscar a personas en su vida con quien puede hablar de ello y estar orando en cuanto a eso. If you have friends and people in your church who know you, they will be able to help you discern whether it is truly a call of God or just an emotional thing. Y el hacer esto, a usted va a encontrar de que esas personas le van a ayudar a usted a encontrar o a determinar si realmente es un llamado de Dios o solamente un sentimiento a través del discernimiento que ellos le van a ayudar a tomar. Many years ago, I was teaching a young lady. She was going to be a missionary. She said she wanted to be a missionary. Hace años atrás yo conocí a una chica que dijo que quería ser misionera y que quería ir a las misiones. And after she finished the course, after learning more about her, I told her, I said, I cannot recommend that you be a missionary. Y después de que ella terminó el curso que ella estuvo tomando conmigo, yo le dije de una manera de que yo realmente no te recomendaría de que tú seas una misionera. She had a lot of emotional problems. Ella tenía muchos problemas emocionales. Had a terrible family background. Tuvo lamentablemente una historia de su familiar muy triste. And she did not come from, the church did not send her to the training. Y la iglesia no le había enviado a ella para el entrenamiento que estaba recibiendo. So I told her, I said, I cannot recommend you. Y yo le dije, lamentablemente no te puedo recomendar. She was so mad at me. Ella se enojó tanto conmigo.
She said, "You cannot stop me. Y ella me dijo, tú no me puedes detener. God's called me, Dios me llamó and I'm going to follow God." y voy a seguir a Dios. And I said, "Well, all I can tell you is that I do not think that you are emotionally or spiritually equipped to go to China." Y yo lo único que le dije es que yo no creo que estás realmente emocional y físicamente capacitada para ir a la China. She found a mission agency, Ella encontró una agencia misionera and they sent her. y ellos le enviaron a ella. And she lasted 3 months Y ella se quedó ahí solamente por 3 meses and then came home. y después volvió a casa. So, my recommendation is to find people around you that you have confidence, who know you, who will pray with you, and give you guidance and counsel on what you should do. Así es que mi consejo sería es de que usted busque a personas que le conocen a usted, con quienes usted puede hablar, con quienes usted puede orar y que al final ellos le puedan ayudar a tomar una decisión si realmente es el llamado de Dios o no. Now that's a very difficult subject. Es realmente un tema muy difícil de tratar. Because I know good people who are more of an obstacle than they are an avenue of blessing. Porque realmente yo conozco mucha gente que son más un obstáculo que una avenida de bendiciones. And I do believe that you should be true to the call that God has given you. Y yo realmente yo creo muy seriamente que usted debe seguir el llamado que Dios le ha hecho. And if God's told you to do something, then I think you really should do it. Y si usted cree realmente que Dios le está llamando a hacer algo, usted tiene que hacerlo. But usually, God will speak through other people for you to find His will. Pero generalmente Dios va a usar a otras personas para ayudar a usted a entender si eso es verdad o no. Very delicate situation. Es un tema muy delicado de tratar. Mi segunda pregunta es, esto lo digo por mí, porque cuando yo conocí a Cristo Jesús, mi deseo fue ser misionera, pero y esa emoción no se me va todavía, y yo ya me casé, y ¿Qué implica eso? y mi cónyuge, el deseo que Dios le ha puesto en su corazón es de ser pastor. Entonces, yo creo que los dos, o sea, tanto pastor y misionero son dos funcionamientos totalmente diferentes. Entonces, mi pregunta aquí es, si yo apoyo a mi amor como esposa de un pastor, estaré haciendo correcto, lo que Dios me ha llamado, porque mi deseo es servir a Dios. Entonces, esa era mi pregunta. But now that I'm married to a guy who wants to be a pastor, and I want to be a missionary. But for her, the point of view is they are two different subjects, two different things. So what I should do right now? Well, should I follow my loved one? Yeah, I think you should follow what your husband is on. Yo creo que realmente sí debe seguir lo que su esposo ha decidido hacer. And pray that God will show both you and him what the future should be. Y estar orando para que Dios le muestre tanto a él como a usted lo que el futuro puede hacer. I was a pastor in the U.S. before I became a missionary. Yo fui un pastor en Estados Unidos antes de ser un misionero. I did not understand missionaries. Yo no entendía a los misioneros. I thought missionaries were strange people. Yo pensaba de que los misioneros eran gente extraña. And I was just going to be a pastor in the United States. Y yo dije, yo solamente voy a ser un pastor en Estados Unidos. But you know, God changed my heart. Pero ¿sabe? Dios cambió mi corazón. And so he took a pastor and made a missionary out of me.
Y él tomó a un pastor para hacerlo un misionero de mí. Might happen to your husband. Puede pasar eso a su esposo. Yeah, I do want to say this. Yo quiero decir esto. If you're not doing anything in your church today, Si usted no está haciendo nada en su iglesia en este momento, don't think you're going to be a missionary in China or India and do great things for God. no piense de que usted va a ser un misionero en la China o en la India y hacer grandes cosas para Dios. If you're not faithfully serving Him here, you're not going to be faithfully serving Him somewhere else. Si usted no es fiel y sirve al Señor aquí donde usted está, no va a ser un fiel siervo a donde usted quiera ir para ser misionero. Okay, I think that's enough for tonight. Thank you very much. Yo creo que eso es todo. Muchísimas gracias. Queremos dar las gracias a Pastor Richard y queremos despedirnos con una palabra de oración. Oremos, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición que nos das de poder reunirnos para poder escuchar lo que tú nos has dicho a través de Pastor Richard. Pedimos tu bendición sobre su vida y queremos rogarte, Señor, que tú puedas obrar en nuestra vida y que nosotros, nuestro enfoque, Señor, no sea en los problemas, en las limitaciones que a veces nosotros pensamos que son impedimentos para hacer lo que tú quieres, sino pensemos en tus recursos, pensemos en quién eres tú y que sigamos lo que tú deseas de nosotros, Señor. En tu obra sabemos que se necesitan muchos, no solo misioneros, pastores, sino también profesionales, Señor, y que nosotros podamos buscar en comunión contigo lo que tú quieres específicamente para nosotros, para eso obedecer. Padre, levanta a aquellos que sí has llamado, a aquellos que sí vas a llamar como misioneros, como pastores, y que, Padre, tú puedas obrar en sus vidas para que ellos puedan salir de sus iglesias y puedan hacer tu voluntad a través de esto. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Nos despedimos de los hermanos que están conectados con nosotros en el chat. No sin antes recordarles que toda esta reunión va a estar en nuestra página web el día de mañana y también vamos a ponerlo en nuestra página de Facebook para que usted lo pueda ver. Nos despedimos.